Video instruccional de cálculo 1 INACAP. Máximos y mínimos absolutos y relativos. Recordamos la definición de máximo y mínimo global o absoluto que tienes en tu libro. Diremos que f, que va desde el intervalo abierto a b en los reales, tiene un máximo global en x igual a x sub 0 si para todo x en a, b, f de x sub 0 es mayor o igual que f de x. Diremos que f, que va desde el intervalo abierto a b en los reales, tiene un mínimo global en x igual a x sub 0 si para todo x en a, b, f de x sub 0 es menor o igual a f de x. Por otro lado, la definición de extremos locales, a los que también se llama extremos relativos, está dada por sea D el dominio de la función f que contiene el punto C. Diremos que f de C es un valor máximo local si existe un intervalo abierto a, b que contiene a C, tal que f de C es el valor máximo de f en el intervalo abierto a, b. F de C es un valor mínimo local si existe un intervalo abierto a, b que contiene a C, tal que f de C es el valor mínimo de f en el intervalo abierto a, b. F de C es un valor extremo local de f si es un mínimo local o un máximo local. Determine los máximos y mínimos locales y globales de la función f que va del intervalo cerrado 1,4 al conjunto de los reales y que está definida por f de x igual a x menos 3. Utilizamos el criterio de la primera derivada. Tenemos que a la izquierda de x igual a 3 la derivada es negativa y a su derecha es positiva, por lo que el punto crítico es efectivamente un extremo y en este caso es un mínimo local. Por otro lado, en los puntos fronterizos tenemos que en x igual a menos 1 a su derecha la función decrece, por lo tanto es un máximo local, y en x igual a 4 a su izquierda la función crece, por lo que también es un máximo local. Notamos que hay solo un mínimo local que es además mínimo global de la función. En el caso de los máximos locales, claramente no hay puntos más altos que el de f-1, la que resulta ser 4, por lo que este es el máximo global de la función. Determine los máximos y mínimos locales y globales de la función f, que va desde r en r, definida por f de x igual a 2x al cubo menos 9x cuadrado más 12x menos 3. Para solucionar el problema, como esta función está definida para todos los reales, entonces los puntos críticos fronterizos no son para nosotros una preocupación. Además, la función es un polinomio, por lo que su derivada existe en todo R. Calculamos la primera derivada de la función, que resulta f' de x es igual a 6x cuadrado menos 18x más 12, lo que podemos factorizar como 6 factor de x menos 1 por x menos 2. Las soluciones de la ecuación f' de x igual a 0 son x igual a 1 y x igual a 2. Utilizaremos el criterio de la segunda derivada, por lo tanto, calculamos f segunda de f que resulta igual a 12x menos 18. F segunda evaluada en 1 resulta menos 6. El criterio de la segunda derivada dice que si este valor es negativo, entonces en ese valor de x se genera un máximo local, que en este caso es f de 1, es decir, 2. Además, f segunda evaluada en 2 resulta 6, el cual, al ser positivo, informa que en 2 se genera un mínimo local de f, que es f de 2, lo que corresponde a 1. Ninguno de estos puntos es un extremo global, pues como sabemos, una función cúbica no está acotada.